tardes a todos los presentes y a las personas que me están viendo a través de redes sociales. Me presento, soy Rodrigo Norambuena, presidente de Revista Individuo, y me siento honrado de abrir este foro, el cual, como sabrán, tratará sobre la insurrección que vivimos desde el 18 de octubre de 2019, lo cual pronto cumplirá 2 años. Antes de comenzar, quisiera entregar en nombre de Revista Individuo nuestro enorme agradecimiento por la generosidad de Libertad y Desarrollo, especialmente a Irina Hortz, su directora ejecutiva, y a Magdalena Rodríguez, gerente general, quienes accedieron a brindarnos este espacio muy amablemente. Libertad y Desarrollo es una institución fundamental en la defensa de las ideas liberales en Chile. Esta lucha la viene realizando desde hace muchos años sin descanso alguno. Por esta razón merece todo nuestro reconocimiento. Como representante de la Revista Individuo, quisiera iniciar este discurso inaugural describiendo muy brevemente nuestra misión. Individuo nace justamente debido a la insurrección de octubre. En un Chile asediado por los enemigos de la democracia, muchos estábamos buscando la manera de contribuir en la defensa de la libertad desde el estudio y la exposición de ideas. Fue así como, gracias a las redes sociales, personas de diferentes lugares del país pudimos conocernos. Hasta el día de hoy, todos tenemos un objetivo compartido, el cual es luchar por las ideas de la libertad que tanta prosperidad habían traído a Chile. Juntos contribuimos con esfuerzo y perseverancia a este proyecto. Nuestra revista tiene su sello propio, que consiste en entregar insumos conceptuales y teóricos para la promoción de la libertad en el debate público, de la manera más accesible posible. En este sentido, supimos valorar los diferentes talentos de cada uno de nosotros y de manera colaborativa, cada uno aportó desde sus propias capacidades y medios. Hemos combinado armónicamente teoría con diversas aristas, como el diseño web, la elaboración de ilustraciones, el trabajo de marketing y la producción audiovisual. A casi 1 año de vida, nuestro equipo está compuesto por más de 15 integrantes subdivididos en distintas áreas. De este modo, contamos con un área jurídica a cargo de Javier Rosas, área de traducción a cargo de Jorge Maldonado, área de filosofía y letras a cargo de William Tapia, acá presente, y un área de producción cinematográfica a cargo de Ronald Yanes. Hemos publicado como revista más de 200 textos, entre artículos, columnas de opinión, reseñas y ensayos. Nuestra página web registra más de 1000 visitas al mes y nuestra principal red social, Instagram, del orden de 9500 seguidores. También hemos querido incursionar en el mundo de los documentales a través de un minifilm que está pronto a estrenarse, precisamente este 18 de octubre, que se titula Dato no mata relato. Sin embargo, todavía nos queda mucho por hacer y reconocemos enormemente todas aquellas entidades que nos preceden, entre ellas Libertad y Desarrollo y Ciudadanos Australianos. Para finalizar, quisiera cerrar con el pasaje de la obra de un gran pensador, Tomás Carlyle, y que se ha transformado en una de las máximas de nuestra revista. Es un héroe, tanto el que triunfa como el que sucumbe, pero jamás el que abandona el combate. Muchas gracias. Bien, primero que todo darle las gracias por a todos los asistentes, a nuestros invitados que están hoy día. Nosotros estamos contentos, agradecidos también de Libertad y Desarrollo, al equipo técnico también que nos ha ayudado hoy día a poder realizar esta actividad, en nuestra primera actividad presencial después de mucho tiempo. Así que estamos contentos por eso, hemos tenido un día bien ajetreado en Ciudad Austral. Estamos felices también de poder participar junto a Revista Individuo, creemos que es una organización que tiene mucho futuro, así que les deseamos el mejor de los éxitos y sin duda seguir trabajando en la defensa de la idea de la libertad. Ciudad Austral tiene su objetivo puesto en la defensa, promoción de una sociedad libre y responsable. Desde el sur de Chile nace hace un par de años ya con uno de los fundadores que está presente acá, como exponente Andrés Valento, y también con Javier Silva, que nos acompaña también en la audiencia. Y nosotros también, este nuevo equipo ejecutivo que partió hace un par de meses atrás, está liderando este proceso también en un Chile que es bastante complejo, un Chile que desde el 18 de octubre del año 2019 se vio enfrentado a algo que se venía preparando ya hace bastante tiempo. Yo creo que los invitados que están aquí hoy día
la verdad van a explicarlo mejor que yo. Pero lo que sí queremos señalar es que esta actividad, este análisis que vamos a hacer hoy día, donde hemos invitado también al profesor Gonzalo Arena, a Andrés Barrientos, a William Tapia, a todos los invitados y todas las personas que nos van a escuchar. Este análisis, la verdad, que es de una perspectiva contrahegemónica, hablando las cosas sin miedo, sin tapujos y sin miedo a la censura. Creemos que la libertad de expresión hoy día, que está puesta en juego también en el proceso constitucional, es algo súper complejo. Entonces, la verdad que esta instancia puede ser la punta de lanza también para invitar a otras instituciones, para invitar a otras organizaciones y a personas a decir las cosas por su nombre, sin miedo a la censura, sin miedo a los totalitarios. Así que, la verdad, solo agradecer a todos los que están presentes y nosotros como Fundación felices de trabajar, Rodrigo, Sofía, con ustedes en esta instancia colaborativa acá en Santiago. Hoy día, bueno, vamos a partir ya, me toca también moderar a partir de las palabras de bienvenida. Contamos con 3 personas que ustedes ya verán en esta mesa testera que tenemos acá en el escenario. Nos acompaña Gonzalo Arenas, ya voy a presentarlo debidamente, con la temática Estrategias y Tácticas de la Nueva Izquierda. También va a estar Andrés Barrientos con el diagnóstico y el devenir constituyente. Y también William Tapia, el papel del centro político en la crisis. Son 3 temas, la verdad, bastante interesantes que se entrelazan entre sí, tienen orígenes, causa y proyecciones futuras. Y la dinámica, también para que sepan, saben también los exponentes, es que las 3 exposiciones van a ser de corrido y al final vamos a dar un espacio de preguntas hacia el público para que le puedan hacer también a nuestros invitados. Yo quiero invitar, para partir ya, en honor al tiempo también, al abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, historiador y profesor universitario. Ejerció como diputado de la República de Chile entre el año 2006 y 2014. Ha sido asesor en materias legislativas en diversos ministerios y actualmente es docente en la Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Yo quiero invitar acá adelante para con su charla, con su exposición Estrategias y Tácticas de la Nueva Izquierda, a don Gonzalo Arenas, que va a exponer en este momento. ¿No? ¿Acá adelante o prefiere? ¿Prefiere acá? Ah, perfecto, no hay problema. ¿Ahí sí? Bueno. Un aplauso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y lo que yo les quiero hablar hoy día es sobre cuál es el antecedente del 18 de octubre, de lo que ocurrió ese 18 de octubre. Porque muchos han hablado de estallido social, dando la impresión de que fue una sociedad, un pueblo que se sublevó en forma espontánea, sin motivaciones políticas, sino que simplemente reivindicando sentimientos y sensaciones propias del ciudadano de la calle. Bueno, y por supuesto que siempre hay algo de eso. Pero no hay que caer en la ingenuidad de pensar que movimientos y estallidos sociales como estos, que marcan un hito en la historia política de Chile, no tienen una dirección, no tienen un antecedente, no tienen un proceso por el cual se van construyendo. Y yo les quiero explicar un poco hoy día cuál es ese proceso. Y ese proceso viene dado desde, bueno, la caída del muro de Berlín, el marxismo, ¿no es cierto?, que se mira hacia adentro y ve que en realidad lo que ha ofrecido al mundo y a la sociedad, además de pobreza, muerte y falta de la libertad, no se convence de cómo seguir hacia adelante. Y viene todo un proceso de muchos intelectuales marxistas que buscan cómo seguir vigente en este mundo en donde el liberalismo se ve como, en palabras propias de la izquierda, ¿no es cierto?, como la ideología hegemónica que invade todo. Esta mezcla entre democracia liberal, ¿no es cierto?, y sistema económico de mercado, que los ha dejado en el borde casi de la existencia, que los ha derrotado en el fondo, en todas las instancias, en todos los espacios, en todos los países.
Entonces viene todo un proceso de reconstrucción, porque lo propio del intelectual marxista siempre nunca reconocer que se equivocaron, sino que hay que ir afinando la respuesta. Entonces, en este afinar la respuesta, surgen una serie de autores que empiezan a cuestionar quizás algunos presupuestos básicos de Marx, especialmente aquellos referidos, ¿no es cierto?, a la esencialidad de la clase y de la lucha de clase. Dicen que en el fondo la sociedad liberal o neoliberal, como la llaman ellos, ha distribuido de tal forma el poder, la realidad social, las relaciones sociales, que hoy día ya es imposible ver en una sola clase social el sujeto privilegiado de la revolución marxista. Entonces, por tanto, dicen, hay que buscar hoy día a los nuevos entes revolucionarios, a las nuevas puntas de lanza que van a llevar, ¿no es cierto?, a la sociedad hacia la revolución marxista. Y aquí empiezan a surgir autores que buscan ese nuevo individuo revolucionario, que ya no es el guerrillero con barba, ¿no es cierto?, que baje la montaña, que ya no es el jefe del sindicato, ¿no es cierto?, que lucha contra el patrón malvado y explotador, sino que en estas sociedades modernas empiezan a buscar distintos sujetos revolucionarios y encuentran a los jóvenes, encuentran a las minorías sexuales, encuentran a las personas sin hogar, encuentran a los ambientalistas, etcétera, distintos movimientos sociales que se empiezan a articular y que ellos empiezan a darse cuenta que tienen un potencial revolucionario que hay que saber encauzar. Y eso se llama, en términos muy generales, postmarxismo. Postmarxismo, ¿por qué? Porque en el fondo van más allá de las ideas de Marx, tratando de mantener, tenuemente, pero mantener alguna conexión con lo que fue Marx en este nuevo mundo neoliberal del siglo XXI. Y ahí surgen autores muy importantes, pero quizás los más destacados y además los que más tienen relación con nosotros es un filósofo argentino, Ernesto Laclau, que escribió un par de obras influyentes en los años 80 y en la década de los 90, que quedó muy impresionado por lo que fue el peronismo. Hizo su doctorado en Inglaterra y de ahí empezó a tratar de influir, ¿no es cierto?, en los movimientos sociales, y muchos movimientos sociales que se veían a veces en situaciones de lucha aisladas empezaron a ver que podían tener algo en común, que esta lucha no era solamente ambientalista, no era solamente por minorías sexuales, no era solamente, ¿no es cierto?, por intereses específicos, sino que había una capacidad revolucionaria que se podía movilizar. Y así surgen experiencias como Podemos en España, el chavismo, Evo Morales, uno de los intelectuales también del postmarxismo fue precisamente el vicepresidente de Evo Morales, ¿no es cierto?, García Linera, Ecuador, etc. Todo, ¿no es cierto?, fundado en profesores también de la Universidad Complutense, de la Universidad de Valencia, que empiezan a tratar de ver cómo encajar esta nueva teoría marxista en la práctica. Y por supuesto, como en Europa, países más serios no les iban a comprar este reinvento marxista, este mass reloading, como lo dicen, tuvieron que ir a América Latina, que es el lugar donde compramos todos los espejos, las joyas, ¿no es cierto?, que nos vienen a mostrar desde el viejo continente, y muchos políticos latinoamericanos se compraron esa nueva forma de hacer la revolución, que tiene que ver además con la debilidad crónica que tenemos los latinoamericanos como continente, ¿no es cierto?, que esa debilidad de la inmadurez, de eso de creer que los problemas se solucionan no por trabajar duro, no por levantarse temprano, no por un desarrollo progresivo, sino que porque va a venir un mesías revolucionario y de un día para otro vamos a ser países, ¿no es cierto?, felices, prósperos, con gran potencial, etc. Que es lo propio de la inmadurez. Las personalidades inmaduras creen que las cosas se solucionan de un día para otro. Y qué mejor reflejo que quizás lo que es la principal filosofía política latinoamericana, que es el realismo mágico.
de creer que las cosas, ¿no es cierto?, en medio de la realidad va a salir algo misterioso que nos va a solucionar todos los problemas. Entonces, el postmarxismo es eso, es el nuevo personaje del realismo mágico latinoamericano que nos muestra esta forma de poder solucionar por fin, ¿no es cierto?, el subdesarrollo y las grandes injusticias que hay en Chile, o sea, que hay en Latinoamérica. Y se encontraban con los personajes propios de Latinoamérica, un Hugo Chávez, un Evo Morales, un Rafael Correa, etc. Y encontraron además, junto con Fidel, que había un pozo de plata sobre el cual se podía explotar, sobre el cual se podían hacer grandes cosas, y que es la Venezuela petrolera, ¿no es cierto?, de lo que fue Hugo Chávez, que se dedicó a repartir plata para tratar de hacer realidad todos estos sueños postmarxistas latinoamericanos. Y aquí hay una especie como de holding revolucionario, porque aquí tenemos que decir que estos profesores españoles, fundadores de Podemos, recibieron muchos recursos de la chavista venezolana, ¿no es cierto?, petrolera. Muchos se hicieron millonarios, instalaron centros de estudio con los cuales se financiaron en millones de euros. Se instalaron primero en España, después cuando los persiguieron judicialmente en España se instalaron en Ecuador, hoy día están instalados en Ecuador, y financian toda esta parte de revolución ya ni siquiera con mucha convicción ideológica, sino que para mantener andando la pyme, y por lo tanto poder mantenerse, ¿no es cierto?, con los ingresos que tienen. Y eso es lo que empieza a calar en Chile también a partir del año 92 con la creación de una organización que se llama la Zurda. En Chile, cuando vino la concertación, cuando Chile logró llegar a un acuerdo para una transición pacífica, hubo un sector de la izquierda que quedó abajo, que fue esa izquierda que en el año 86 trató de llevar la vía armada, trató de hacer la guerra civil en Chile, que no quiso participar en el plebiscito, que no quiso participar en los acuerdos de la transición y que quedó al margen. Y esa izquierda derrotada también vio en el postmarxismo una forma de ir reinventándose. Y ahí tenemos a Carlos Ruiz, que fue uno de los inspiradores del Frente Amplio. Esa Zurda después fundó el movimiento autonomista. Ese movimiento autonomista después del cual nace Gabriel Boric, empezó a ganar las federaciones de estudiantes, empezó a legitimar la violencia como forma de acción política, empezaron el anarquismo también a participar a través de la FEL, y tenemos, ¿no es cierto?, ahí un desarrollo revolucionario que legitima la violencia cada vez en forma más expandida o creciente, lo cual se da a propósito de también una debilidad de los partidos políticos tradicionales en Chile, que no fuimos capaces de ir reactualizando y de ir incorporando a más personas al modelo de país que teníamos pensado. Quizás pecamos de que como las cosas funcionaban no había que cambiarlas y había que seguir adelante tal como estaban sin tener necesidad de explicarlo tampoco. Se nos olvidó poder explicar también los beneficios de estos cerca de 40 años de desarrollo que ha tenido Chile, y eso empezó a deslegitimar el sistema, lo cual siempre fue o siempre ha sido esas debilidades el punto de partida de todos los movimientos de izquierda revolucionarios, y sobre todo en este caso del postmarxismo. Entonces también hay una culpa propia nuestra en la debilidad de nuestro trabajo político, que ellos hicieron muy bien desde el principio, que es su expertise, y por lo tanto nos encontramos en un momento totalmente desencajados por esta explosión social del 18 de octubre. No sabíamos de dónde venía, no sabíamos cómo se produjo, no sabíamos cómo responder. Y cuando uno se da cuenta, bueno, esto viene desde los años 90, la Clau estuvo en Chile para el 2011, Chantal Mouffe también ha venido a Chile, invitada por la Universidad de Chile muchas veces. Muchos de estos intelectuales postmarxistas fueron grandes apoyos, mandaron mensajes, links, etcétera, para el movimiento estudiantil del 2011, para la creación del Frente Amplio, etcétera. Entonces, aquí hay un trabajo que nosotros no vimos, no fuimos capaces de ver o no tomamos en serio, de cómo poder reactualizar nuestra oferta política, y esa situación nos tiene donde estamos. Ahora, la solución, por supuesto, que tiene mucho de ver cómo mejoramos el sistema, de cómo ayudamos a muchas personas que hoy día tienen desafíos distintos
a los que tuvieron en los años 90 y a los cuales nuestro sistema respondía muy bien, que era salir de la pobreza. Hoy día somos una sociedad de clase media. Las respuestas que se necesitan son distintas porque las preguntas son distintas, pero además de eso hay un desafío político. Y el desafío político es cómo combatir desde la política y de la centro-derecha, ¿no es cierto?, de las ideas de la libertad, esta verdadera avalancha post-marxista, que yo siempre la coloco como el ejemplo de que esto es quizás el último intento por reivindicar a Marx y al marxismo. Porque ya ni siquiera creemos en que existe una clase privilegiada, una lucha de clase única, sino que es como tratar de tirar todo para adelante, todos los movimientos sociales que vengan, tratar de causarlos revolucionariamente. Ahora que estamos en las eliminatorias del Mundial, es como cuando queda un minuto de partido y está perdiendo el equipo, y el último córner, ¿qué hacen? Todos arriba, todos arriba, hasta el arquero va a la chica, a ver si agarra un cabezazo. Bueno, eso es el posmarxismo. Todos los movimientos sociales que se puedan usar, todas las manifestaciones sociales que puedan tener algún potencial revolucionario, todo hay que tratar de pescarlo para tratar de votar este sistema neoliberal, porque ni siquiera tiene una propuesta de futuro, ni siquiera hay una idea de cuál es el país que se quiere, es simplemente votar en la desesperación, ¿no es cierto?, del minuto 89 del partido en el último córner. Todos arriba a ver si ocurre el milagro de poder meter un gol y ganar el partido. Eso es lo que es el posmarxismo, y por eso, ¿no es cierto?, es tan difícil, y una de las cosas que siempre nos llamaba la atención con el estallido social, que no hay líderes, no hay programas, no hay demandas específicas, no hay a quien preguntarle, porque el posmarxismo es eso, es todos adelante, toda la área chica, y por lo tanto tiene una energía muy especial, pero también ahí está su debilidad, que necesariamente entra en contradicciones. Es ingobernable un país con Gabriel Boric, con toda este verdadero zoológico casi, ¿no es cierto?, de distintas ideologías que conforman el Frente Amplio. Es una receta al fracaso, es una receta a la división, es una receta al fraccionamiento de la sociedad, es una receta, ¿no es cierto?, a un abismo antidemocrático, tal como han caído Venezuela, como ha caído Ecuador, como ha caído Bolivia, como está cayendo o cayó en su momento también Argentina, etc. Entonces tenemos este desafío, que es un desafío, además del desafío propio económico de cómo hacemos un sistema más justo, un desafío político de cómo enfrentamos a esta visión postmarxista que hoy día se reviste de los movimientos sociales para hacernos creer que legítimas demandas que se podrían solucionar perfectamente conversando, con la negociación propia de una democracia liberal en el Congreso, etc., solamente se puede resolver en base a la violencia propia revolucionaria y por lo tanto a la politización de las legítimas demandas de la ciudadanía. Ese es el desafío que tenemos, lo hice en 15 minutos justo, así que me merezco un premio. Muchas gracias por cumplir el tiempo, está muy preciso. Gracias, profesor, además que se ha hecho famoso en Instagram por los videos muy didácticos que hacen 5 minutos más o menos de lo mismo, así que estamos acostumbrados al tiempo conciso. Él se presentará ahora el tercer invitado, don William Tapia. Es licenciado en Filosofía de la Universidad de Chile y magíster en Política y Gobierno de la Universidad Diego Portales. Cuenta con un postítulo en Administración y Gestión Escolar de la Universidad de los Andes y ha cursado estudios en Economía en el International Business Management Institute de Alemania. Ha escrito distintos medios como La Tercera y El Libro. Asimismo, nuestro invitado es jefe del área de Filosofía y Letras de revista Individuo y cuenta con casi 10 años de experiencia en el área de educación. Hoy nos acompaña con la temática El papel del centro político en la crisis. Un aplauso también para... Bueno, primero saludarlos a todos, evidentemente a Libertad y Desarrollo por prestar el lugar, a Gonzalo, a Andrés por acompañarme en esta mesa y a Revista Individuo, por supuesto, y por darme la oportunidad de estar acá. A Ciudad Austral, por supuesto, también, que está transmitiendo esto supuestamente en vivo. Genial. Bueno,
Yo también traje, digamos, el tema escrito. Por supuesto, lo más probable es que en algún momento tenga algún exabrupto y cambie un poco las cosas que dicen, pero espero que se entienda y cumplir los 15 minutos. Hace ya tiempo que esto se dijo, se veía venir. Hubo advertencias, las señales fueron inequívocas, como dicen algunos, libros, entrevistas, columnas de opinión, todo hacía presagiar que en algún momento los abusos, las maquinaciones, los ejercicios poco empáticos del poder y la indiferencia provocarían en el pueblo una indignación tal que solo era cuestión de tiempo para que esta, como lava ardiente, hiciese ebullición y, tal como los efluvios del volcán, destruyera todo a su paso. Sin embargo, tomarnos esta interpretación, pues eso es lo que es, ¿no? Una interpretación, a pie juntilla nos oculta una realidad mucho más compleja. Como todo evento social, la multicausalidad, es decir, las múltiples variantes que le dan sentido y ocasión a un fenómeno, brillan por su ausencia ante tamaña reducción de los hechos explicativos. En especial, las variantes políticas que en una perspectiva más macro puede darnos más luces para averiguar qué es lo que ocurrió ese día. Pues, ¿qué es lo que ocurrió efectivamente ese día? En un sentido plenamente político del término. Y, quizás en términos más específicos, ¿qué papel le ocupa al centro político en todo ello? Importante esto último, ya que es la pregunta más relevante, en tanto el centro, supuestamente, según la literatura, debería funcionar en términos básicos como una bisagra, que aúne en sí la posibilidad de viabilidad de los proyectos políticos que busquen enarbolar la carta de la convivencia social. ¿Cumplió con su cometido el centro político? Eso es lo que vamos a averiguar. Lo que ha ocurrido, desde mi postura, en términos simples, pero no por ello menos consistentes, espero, es el asalto a la democracia. Y es que, por un lado, esto ya es historia sabida y conocida. El análisis de Arturo Valenzuela, politólogo chileno, llevado a cabo en su ensayo El quiebre de la democracia en Chile, podría proporcionarnos alguna explicación histórica política de lo que ocurrió. Su análisis de la ruptura democrática del 73 le llevó a darse cuenta de un asunto muy importante. Siguiendo las lógicas del politólogo francés Maurice Duverger, puso el ojo en el centro político. Cuando el centro político es pragmático, los extremos políticos de derecha o izquierda tienden a tener mayores posibilidades de transigir y negociar. El centro político, en su expresión partidaria, y como ya veníamos explicando, permite el encuentro de esos extremos. Por lo mismo, en Chile, ese papel jugado en su momento por el Partido Liberal y el Radical a lo largo de la historia fue sumamente importante. En cambio, cuando el centro político no es pragmático, sino ideológico, los extremos no encuentran un espacio de negociación o acuerdo. De este modo, tanto la expresión extremista de la derecha o la izquierda se radicalizan aún más. En ese sentido, Arturo Valenzuela aclara, siguiendo su línea argumental, que las razones políticas que provocaron la caída de la democracia en Chile están directamente relacionadas, por ejemplo, con la democracia cristiana, quienes, envalentonados con su revolución en libertad, de la mano de Frei Padre, creyeron poder hacerse con el poder. Los estables acuerdos políticos que habían caracterizado, según algunos intérpretes, a la política chilena durante el siglo XX, se vieron mermados por esta política radicalista, ideológica y no pragmatista de la DC, al punto de terminar siendo las políticas de la Unidad Popular meramente continuistas del legado ya demócrata cristiano. Premunido entonces de estos conceptos y estas ideas, ¿qué podríamos aventurar de lo que ha ocurrido en Chile? La supresión del artículo 8 que disponía la exclusión de todo grupo o persona que pregonara ideas de carácter totalitario de lucha de clases y que mantenía al Partido Comunista fuera de la escena formal, preparó el terreno para una seguidilla de actos que solo encuentran su sentido político en esta intención de quiebre democrático institucional. La primera escena se da con la así llamada Revolución Pingüina del 2006. Los estudiantes, movilizados ante el alza del precio escolar, hicieron gala de una ruptura con los leves consensos alcanzados durante los primeros años de la vuelta a la democracia, colocando en vilo los cimientos de esta. El simbolismo de la estudiante María Música Sepúlveda arrojando un jarro de agua a la ministra de Educación de ese entonces, Mónica Jiménez, desnuda con claridad esa ruptura. Es ahí que se revela una incomodidad nunca antes dicha o al menos solo visualizada en determinados momentos. La exconcertación en ese entonces se mantuvo en silencio ante este acto. No hubo condena, ni inmediata, ni enérgica. Los cuadros militantes de la coalición gobernante sintieron entonces las chispas del desequilibrio, las ínfulas del cambio a la monotonía o a la estabilidad de la democracia que ellos mismos administraban.
Sin armas intelectuales probablemente, como nos dice Daniel Mansuy, y nos fuimos quedando en silencio, la exconcertación no tuvo la capacidad de cuestionar el radicalismo de unos infantes que les recordaban sus propios ímpetus juveniles en constante e inmaduro desbordar. Esa misma sensatez perdida se acentúa con la llegada del primer gobierno de Piñera. La radicalización estaba en ciernes, pero ahora de manera formal. Ya imbuidos de un espíritu semejante, la oposición de izquierda de ese entonces pensó: o gobernamos nosotros o no gobierna nadie. Y la ocasión para demostrar esa mezquindad en todas sus facetas fue el estallido del 2011. El poco apoyo mostrado al gobierno en aras de mayor gobernabilidad contrastaba con la anuencia respecto de los actos de violencia y las peticiones de ex personal del gobierno anterior solicitando la renuncia del presidente Piñera. Finalmente, con la llegada de Michelle Bachelet, ¿cierto?, a su segundo gobierno, apoyado por los mismos miembros más radicalizados e intransigentes del movimiento estudiantil de ese año y la famosa retroexcavadora de Jaime Quintana, los consensos finalmente desaparecen. Ya no existe espacio de negociación o de encuentro. La agenda se radicaliza y las promesas comienzan a desfilar en espera de su eventual concreción. En ese ejercicio nos quedamos con reformas a medio hacer, con inversiones huyendo del país, modificaciones que no dejaron contentos a nadie, ni al mismo pueblo que se quería beneficiar, o con malos resultados de crecimiento en un escenario internacional difícil. Con todo, el diagnóstico y la agenda no cambiaban. En la mente de un radicalizado, la realidad no es consejera, sino material de construcción. Es la realidad la que debe sumirse de rodillas a las ideas que se han definido. Y esto no iba a cambiar con los más de 4,5 millones de votos a favor de un segundo periodo actual del presidente Piñera. La ruta ya estaba trazada, solo se debía encontrar la ocasión, la coyuntura crítica y el contexto adecuado otra vez para hacerlo sentir y sentar las bases del quiebre. A mayor abundamiento todavía existiría, incluso hoy día, otro fenómeno que revela más a las claras lo que vengo diciendo: la candidatura de Sebastián Sichel. De paradero demócrata cristiano, ¿cierto?, el abanderado de los eternos neutrales, al punto que ha participado ya en varios gobiernos desde Bachelet a Piñera, ¿cierto?, se ha lanzado una campaña política en búsqueda de la presidencia del 2022 con un lema muy claro: despolitizar la política. Lo que parece arcano, en realidad, es un concepto que significa, por de pronto, dos cosas. El punto esencial de la candidatura es su supuesto carácter ciudadano, no militante. Y por último, una propuesta despolitizada que se yergue como opción única, alejado de los extremos políticos, identificados esta vez con lo que ya sabemos, la candidatura apoyada por el Frente Amplio y el PC, ¿cierto?, de Gabriel Boric, y de aquella representada por José Antonio Kast, respaldada por el Frente Social Cristiano. Si ya los cuadros de centro a la izquierda, identificados con la ex-concertación, hoy ex-nueva mayoría y ahora unidad constituyente, tienen un papel central en la crisis política, al no servir como espacio de encuentro entre la izquierda más sensata y la derecha desde los levantamientos del 2006, la candidatura de Sichel solo refuerza esa tesis. Se refuerza la tesis. Su candidatura o posible presidencia no será un momento de encuentro de diálogo. La postura de Sichel se alza bajo la lógica del partido único, aquel que, envalentonado por ganar las primarias del sector, enarbola la bandera de la despolitización en momentos en que ridículamente todo se ha vuelto política y los partidos políticos necesitan ese espacio para supuestamente discutir lo que diría los problemas de la polis. Difícilmente habrá paz social u orden con su posible llegada a la presidencia, como parece pensar Fernando Villegas, o los empresarios que apenas se supo el resultado de las primarias de derecha hicieron subir positivamente el IPSA. Mientras tanto, la izquierda, más radicalizada, no cejará en su intento golpista, y la derecha, representada por Kast, tampoco encontrará eco en los cuadros militantes de Sichel, quienes prefieren ver el mundo arder antes que ser catalogados de fascistas. El mismo miedo parece que ataca a algunos integrantes del FPP, que envían artículos a la revista Individuo recomendando un giro hacia el centro. Como se puede ver, política e históricamente hablando, esto ya se había visto. Hemos asistido a una seguidilla de estallidos 2006, 2011 y 2019 que han puesto contra las cuerdas a la democracia. Porque eso es lo que está en juego: la instalación de lógicas ocloclásicas, siguiendo al exterior griego clásico Polibio, que han roto con el consenso democrático que existió tras el plebiscito del 88 y la reforma constitucional del 89, elecciones incluidas. La exconcertación, reviviendo su propia historia administrativa e institucional,
plagada de éxitos como la reducción de la pobreza, la disminución generacional de la desigualdad, el aumento de las coberturas de salud y educación y un crecimiento económico sostenido, ha preferido mirar esos años con sospecha, radicalizando sus propias posturas que fortalecieron por tantos años a un centro político pragmático, llano al diálogo y a la transacción pacífica que benefició a tantos. Esa misma radicalización se ve en la opción presidencial de la centro-derecha, quienes han preferido una postura extremista de centro, trabajando poco por ser ese escenario de discusión racional que permita viabilizar los proyectos políticos de mayor envergadura realmente intelectual. Su papel pragmático brilla aún por su ausencia, a pesar de las reminiscencias concertacionistas de Siegel. En conclusión, hoy estamos en un contexto asiago, las diferencias políticas, los entreveros sin posibilidad de acuerdo se han instalado con título de señorío, ni siquiera el acuerdo político por una nueva constitución, ahí coincido con Andrés, puede poner atajo a estas pretensiones de un sector político que renunció a entenderse con los otros. Aceptar una nueva Carta Magna no es más que la puerta de entrada a un proceso de degeneración política que ha llevado a la ruina a Venezuela y está haciendo lo suyo en Argentina. La única manera de salir de este atolladero es entender las razones políticas, económicas y sociales que nos han llevado a esto y propender a defender la democracia caída, para volver a instalar una lógica de acuerdos y entendimientos propio de una democracia hecha y derecha. En definitiva, hay que estar a la altura de los tiempos, como diría Ortega y Gasset. Gracias. Muchas gracias, William, también por respetar los tres, en realidad, pero muy bien el tiempo. Gracias también por esa exposición, ese resumen también bastante sucinto, concreto, y la verdad que vamos a abrir espacio al diálogo ahora. Nuevamente sí quiero pedir un aplauso a los tres porque estuvieron, la verdad, estuvo súper interesante y la verdad que vamos a seguir escuchando, así que un aplauso. La idea es que, bueno, vamos a estar recorriendo el micrófono, le tenemos un par de minutos para algunas preguntas. Yo también tengo algunas consultas, así que no sé si hay alguien que quiere hacer una pregunta. Puede ser dirigida, los demás, una vez terminada la pregunta a quién se dirige la pregunta, los otros dos invitados también pueden complementarse, que así gustan. Muchas gracias. Mi pregunta es para Gonzalo. Bueno, Gonzalo, partiste con la presentación, de verdad que hace un recorrido también por los autores clave. El año 2006 también vino Jacques Rancière, un poco antes, en febrero, antes que se quemara el GAM, vino, estuvo, y después cuando estalló lo que decía, finalmente la última presentación, decía la política continental, no lo sabemos, pero así hemos estado siempre con muchos autores. Estuvo también en el 2019 al inicio, estuvo Judith Butler también, con un salón de la Universidad de Chile repleto. Así que de verdad que el tema, digamos, intelectual orgánico aparece. Lamentablemente hoy día estamos conectados, no sé si me están escuchando ahí en redes sociales, tenemos que hacerlo a través de estas visiones, pero aún así siempre la izquierda ganaba y todo lo demás. Pero te quiero llevar a un plano más bien, yo le decía, esto como pausa para preguntar, que te pasé por todos lados. Pero un tema un poco más personal, más profesional. Nos conocemos, me tocó trabajar contigo en temas indígenas, que es justamente un tema que tú no numeraste en la lógica de minorías, discapacidad, extranjeros, migrantes, etc., pero sí lo mencionó Andrés en alguna medida. ¿Cuánto de las estrategias de la nueva izquierda están presentes hoy día en los pueblos indígenas, en este indigenismo, entendiéndolo el indigenismo como estas causas que toma la nueva izquierda, de aquellos que supuestamente no llevan o no se subieron a este tren del, comillas, neoliberalismo? Entonces, ¿cuánto de eso hay? Tú que recorriste, sé que recorriste, estuviste, entiendo que hasta en el norte, en Colchane probablemente, también ahí, Colchane es un lugar donde nosotros debiéramos estar haciendo este seminario, por supuesto. ¿Cuánto de eso hay de esta nueva izquierda en este indigenismo que te tocó ver en las comunidades? ¿Cuánta de manipulación de la nueva izquierda hay en las comunidades indígenas hoy día en Chile? Sí, obvio. Sí, muy buena pregunta. Y se volvió mencionando, efectivamente. El tema indígena hoy día lucha con dos almas. Yo fui asesor de temas indígenas en el Ministerio de Desarrollo Social, fui bastante tiempo ahí, bueno, fui diputado también por la Araucanía, y en el fondo hay dos almas
que chocan en que hay un legítimo movimiento indígena de reivindicación, especialmente en el pueblo mapuche, de un pasado que trata de recuperar su cultura, que trata de recuperar, ¿no es cierto?, su orgullo, que trata también de recuperar una cierta autonomía económica y que es muy valorado. Yo he conocido dirigentes indígenas realmente muy buenos, muy honestos, con mucho orgullo por su pasado, con mucha esperanza en su futuro, ven otras realidades de pueblos indígenas como Nueva Zelanda, Canadá, etcétera, donde ven modelos a seguir. Y por otro lado, esos dirigentes chocan en forma constante con este grupo mucho más politizado, en la lógica de la nueva izquierda, de la izquierda post-marxista, que tratan de utilizar la causa indígena y especialmente la causa mapuche para fines que no son propios del pueblo mapuche. O sea, cuando uno escucha a Lacan, por ejemplo, con un lenguaje de izquierda absoluto, radical, uno dice, bueno, entonces que la única forma de ser mapuche es siendo de izquierda. Cuando dice que ningún mapuche puede ser, ¿no es cierto?, partidario del sistema de mercado, etc. Eso es de una exclusión, de un totalitarismo gigantesco. El pueblo mapuche, si quiere ser un pueblo de verdad, debe ser diverso como todos los pueblos. Y en todos los pueblos existe gente de derecha, de centro, de izquierda, y no por ser de una u otra posición política uno deja de pertenecer a un pueblo. Entonces, esas visiones sectarias, de izquierda, ideológica, sin duda que le han hecho mucho mal al pueblo mapuche, en el caso concreto del pueblo mapuche. Y hoy día uno ve con pena que ellos están ganando el discurso en la lucha política. Por ejemplo, yo fui muy partidario de que hubiesen escaños reservados, porque yo siempre he pensado que entre más espacios institucionales se le da a los pueblos indígenas, van a hacer un aporte al país y le van a dar mayor diversidad, mayor riqueza, etc. Y van a sentirse más parte de esa nación. Pero cuando veo que la realidad es que los 15 o 17 cupos indígenas al final son 17 activistas políticos de izquierda, entonces en el fondo digo, bueno, aquí ellos han ganado esa batalla, han logrado politizar hacia la izquierda y esa tradición postmarxista la legítima reivindicación de los pueblos indígenas. Y eso es lamentable. Yo creo que han hecho un espectáculo o un daño gigantesco a la causa de los pueblos indígenas, estos constituyentes indígenas que al final prefieren o priorizan una atribución ideológica más que una representación de un pueblo, ¿no es cierto?, que trata de reestructurar nuevamente sus lazos culturales, espirituales, etc. Así que yo creo que lamentablemente esta izquierda postmarxista está ganando la batalla dentro de lo que es la forma en que los pueblos indígenas se plantean ante la sociedad, y eso es muy lamentable porque yo creo que en un sistema normal donde los pueblos indígenas tengan liderazgos realmente preocupados del futuro del pueblo mapuche, por ejemplo, en este caso, son un aporte a los países en donde la dirigencia indígena ha sido realmente o ha estado realmente a la altura, han terminado siendo pueblos indígenas que son un soporte para esos países. Yo me acuerdo que hace un par de años atrás fui a Canadá al encuentro de emprendedores indígenas y descubrí que el 40% de todos los ingresos de turismo de Canadá es de turismo indígena. O sea, genera una riqueza gigantesca. Los canadienses, y es una cosa increíble, acá la gente arranca de las comunidades porque dice que va a ser problema. En Canadá van a tratar de instalarse al lado de las comunidades porque son oportunidades de diversidad cultural, de ofrecer emprendimiento, etc. O sea, son un activo para los países. Y lo que hace esta izquierda es convertirlos en un pasivo. Y eso es lamentable. Que ahora no es el individuo el que es sujeto a la democracia, sino una identidad. No habría un caballo de Troya, hay un colectivismo muy extraño que de repente no se está notando. Sí, ahora, antes de eso yo quiero decir algo de William, que no mencionó, que dijeron que escribió en La Tercera, en Mercurio, pero no mencionó que uno de los primeros que lo publicó fue el Diario del Muro.
Ah, sí, Así de hecho, pues. así es. Así Diario es. El Muro, que yo era director. Pues. Feo. Ahora Todo, entiendo, sí, pues. Ah, entiendo todo. No, muchas gracias. Muchas gracias. De hecho, mi primera publicación fue con él. Así La es. verdad. Estamos para eso, estamos para ayudar al resto que. No, claro. Diga arriba. Bueno, lo menciono por si acaso. Sí, el tema de los escaños reservados, sí, yo al principio tuve muchas dudas también, hasta que leí toda una obra sobre el multiculturalismo. Yo creo que más que la plurinacionalidad, la multiculturalidad sí es un factor que puede ayudar a que los pueblos indígenas participen con una dinámica distinta, pero dentro de un contexto liberal. Los pueblos indígenas, en general, cuando se han sometido sin resguardo a una sociedad más liberal, terminan siendo disueltos. Y por tanto, ahí hay una forma distinta de entender la sociedad que es propia de los pueblos indígenas, que tiene una cosmovisión distinta, que tiene una forma de pensar distinta, y yo creo que sí puede encajar en una sociedad liberal con esta teoría multicultural. El multiculturalismo se ha desarrollado principalmente en Canadá, ahí, hay varios pensadores, etcétera, en donde se puede hacer convivir lo que es una representación de ciertos derechos colectivos en un entorno liberal. Yo creo que eso es posible, quizás es producto de un seminario más largo, pero yo creo que ahí hay una beta que es posible. Ahora, hay que ver cómo se desarrolla. Hoy día, tal cual está hoy día puesto el tema, por supuesto que no cumple ningún rol, porque en el fondo lo ha tomado la propia izquierda como una bandera de lucha más dentro de esta gran familia del postmarxismo. Así que claramente hoy día el ejemplo no es el mejor. Bien. Muchas gracias. Vamos a pasar aquí. ¿Hay una pregunta también? Sí. Tiene el micrófono, así que para que ese micrófono. Buenas noches. Mi pregunta es para el profesor Gonzalo. Creo que la pueden responder también los demás. Me gustó mucho la analogía futbolística que realizó, donde todos estos grupúsculos iban allá a la cancha adelante, todos para tratar de meter el gol. Y mi pregunta es, porque muchos de estos grupos son asentémicos, mi pregunta es, ¿qué rol le cabe en este partido? ¿Qué tipo de jugadores el Partido Comunista? Buena pregunta, porque el postmarxismo, claro, es todo hacia adelante, pero el postmarxismo trata de articular, como decía Ernesto Laclau, a través de las relaciones equivalenciales. ¿Cuáles son esas relaciones equivalenciales? Tratar de mostrarles a todos estos grupos un enemigo común. Ese es el rol que juega el Partido Comunista, tratar de enfocar esa energía a que se condense en un enemigo común, en el odio en el fondo, en el odio hacia algo o hacia alguien. Es la politización de estos distintos grupos, el rol que cumplen partidos como el comunista, que cumple el Frente Amplio, etc. El Partido Comunista todavía está en una disputa, no son 100% postmarxistas, de hecho hay muchos teóricos más marxistas que miran muy mal a los postmarxistas, que dicen que son una especie como de renuncia a lo esencial, pero están ahí, forman parte de esas relaciones equivalenciales que van articulando una acción en común y sobre todo un enemigo en común al cual poder odiar, que es lo propio del postmarxismo. Y yo creo que esa articulación del Partido Comunista, como siempre, lo ha hecho bastante bien y ha sido muy eficiente. Bien, no sé si hay otra pregunta. Yo tengo una pregunta para Andrés y me voy a dar el lujo del modelo hoy día. El gusto. Andrés, hablaste muy bien de los 15 minutos también, respetando el tiempo, de análisis de cómo nos enfrentamos al proceso constituyente. Mi pregunta es bien concreta. ¿Cómo se frena esto desde tu perspectiva? ¿Qué alternativas hay? Ya, hoy la pregunta difícil. Si tuviéramos la receta, quizás no estaríamos acá. Eso para partir. Pero dentro de las cosas que uno puede ver hoy, es que tengo más sospechas del proceso que hacia dónde pueda canalizarse. ¿Por qué?
porque en primer lugar las fuerzas insurreccionales no se han desactivado. Vemos ciclistas furiosos día a día, aparecen un día, aparecen otro, no necesariamente tienen regularidad, lo dijimos en la presentación. Manifestaciones por una u otra causa parten de un día para otro, basta con que haya una nueva zancadilla o un nuevo problema en el aparato institucional y nuevamente surgen estos nuevos brotes revolucionarios que están ahí presentes, están patentes porque se han tomado la cultura y en ese proceso de cambio cultural y generacional en nuestras generaciones, principalmente nacidos en mediados de los 80 y ya los nacidos en los 90 y que son universitarios recién egresados, claramente muestran que tienen una primacía de lo que de un proceso que se está dando, se está desarrollando, se está discutiendo, se está tensionando hacia algo. La respuesta a ello, yo creo que estamos pasando un cambio de ciclo, ¿sí? Y ahí yo concuerdo también con lo que ha señalado el periodista de abogado de Biobío, de Tomás Moschiati, respecto a que estamos presenciando ese fin de ciclo, un nuevo ciclo, y cuánto duren las fuerzas políticos formales de la contención, en este caso centro-derecha, no sabemos cuánto, pero por ejemplo hoy, como ya decía William, tenemos presente una persona independiente, pero no necesariamente independiente como fue el presidente Piñera, que renunció en su momento a un partido tradicional que él mismo trabajó mucho tiempo, sino alguien realmente de la despolitización de la sociedad, que muestra también ese deterioro a nivel macro, no estoy hablando solo de la persona, sino que del proceso en el cual estas fuerzas de contención no se ve que se estén dando. Vemos, por ejemplo, el caso de los convencionales que buscan firmas para poder señalar el último manotazo de abogado, como se dice vulgarmente, para poder decir que la convención está actuando de forma ilegítima. Ahora mi pregunta es: ¿quién nos salva? ¿El Congreso será? No sabemos, ahora hay elecciones, entonces nadie quiere hablar y el proceso va tardando tiempo. Tú me dices qué puede pasar, cómo lo podemos salvar. Yo creo que gran parte de las semillas de esperanza que podemos tener es que sigamos profundizando no solo el análisis político del proceso actual, sino que también en la formación de los cuadros de jóvenes que miren de forma crítica, más allá de mover una u otra bandera, que analicen de forma crítica el proceso actual para poder generar nuevos liderazgos en el sistema político formal. Yo creo que esa generación de nuevos liderazgos del sistema político formal, ya sea algunos que estoy seguro que puedan entrar en noviembre, van a sembrar nuevos precedentes, porque hoy lo que estamos viendo desde la reacción política, y disculpen que me extienda, es que estamos viendo una reacción política, dada la crisis por supuesto, de personas anónimas, de gente que no necesita ni mostrar su rostro, que dedica horas al día para poder frenar, sacar un meme, sacar un video, hacer todo lo que uno piensa. Por ejemplo, veo algo interesante que dijo el candidato X de los Verdes, que se contradice con esto. Eso tú ya no necesitas ni hacerlo porque ya hay alguien que lo está pensando. Y esa red de personas críticas, jóvenes sobre todo, que dedican tiempo de su espacio para trabajos no remunerados, incluso para defender las ideas de la libertad, yo creo que son parte de esa red de nuevas personas que van a empezar a potenciar y así decir, a encauzar a los políticos nuevos que vayan ingresando al sistema formal. Y esperemos que lleguen y que empiecen a poner en tensión. En España estamos viendo hay un partido político que se llama Vox, partido en la calle con un megáfono, y hoy tienen una fundación, tienen un proyecto político histórico-cultural, entraron con un grupo de políticos al sistema formal y no así no han dejado la calle. Tienen ahora eventos culturales, tienen rap, tienen música,
y yo creo que allá es hacia donde tenemos que avanzar. La reacción no puede ser meramente a través del sistema político formal, es un ingrediente, pero también tenemos que encauzar de manera intelectual, de manera también redes sociales y todo para buscar esa salida. Muchas gracias. No sé si complementariedad de expositores, si no pasamos a otra pregunta. Bien. ¿Vamos a la pregunta? Hola, ¿se escucha? Se escucha. Primero que todo, está muy buena la charla. Felicitaciones a los tres. Y todos los temas muy interesantes. Y mi pregunta va para William, que las tengo, en realidad tengo dos preguntas, no sé si puedo hacer una. Para William y Gonzalo. Ya, la primera es para William, que dice: ¿qué posibilidad se ve que el centro vuelva a tener un rol bisagra entre la izquierda y la derecha en este país? Bueno, esa parte, digamos, hay algo de ello en lo que dice Andrés, ¿no? O sea, ¿qué posibilidad existe de que el centro en el fondo recapacite y se dé cuenta, digamos, del desastre que puede eventualmente quedar? Esa posibilidad yo creo que se dé en algún momento en el futuro, ¿cierto? En el que estamos trabajando a ser como Nostradamus en este sentido, pero en la centroizquierda. Yo quería de hecho preguntarle a Andrés, que probablemente él pueda complementar también la idea. Lo que describe Andrés es una vuelta larga, ¿cierto? Es esta idea de un trabajo de ideas a futuro, ¿cierto? Y un trabajo, digamos, de hormiga que se tiene que dar para que exista una cierta posibilidad de que esto no descuaje. Y en ese sentido, la moderación por parte del centro, claro, podría llegar eventualmente con esa vuelta larga, pero yo creo que hay una posibilidad real en que Fernando Atria, Renato Garín y otros se den cuenta de que el circo no está funcionando. O sea, en algún momento, por ese afán de poder que ambos tienen, y probablemente muchos otros cuadros de la centroizquierda, se den cuenta de que esto no está funcionando, el desastre se viene, y que no hay cómo, en el fondo, financiar toda la lista de Navidad que quieren, digamos, establecer en la Constitución. Yo creo que ahí hay una fuerte posibilidad, quizás hoy día no se ve, como Andrés lo describe muy bien, pero no se ve, digamos, una posibilidad, pero ahí yo creo que hay un germen de una posibilidad de que de verdad la centroizquierda modere esto. Y esa moderación va a dar como resultado, digamos, una socialdemocracia endeudada por varios años, pero al menos nos vamos a mantener vivos y no vamos a estar en un gulag, digamos, de estilo Stalin. Y creo que por ahí iría. Bien, muchas gracias, William. No sé si había otra pregunta para el profesor Gonzalo o Andrés. ¿No Para el profesor Gonzalo, que también la tengo notada. Estuve muy atenta. Ya, ¿cuál es el motivo de por qué países como Venezuela o Cuba caen más rápido y como que se prolongan más en el tiempo? Ya son como 60 años de la dictadura en Cuba, y a diferencia de países como Argentina, que está como recién empezando, por decirlo así, o incluso aquí en Chile. Bueno, es difícil la respuesta. A ver, en el caso de Argentina, comparado con Venezuela o con Bolivia, yo creo que está exactamente igual. Lo que pasa es que Argentina institucionalizó el sistema, ¿ah? Institucionalizó el populismo, institucionalizó, ¿no es cierto?, esa hegemonía burocrática, y es un sistema, y siendo un país rico también, un sistema que nunca cae, ¿ah? Porque el peronismo en Argentina, todos son peronistas, ¿ah? Entonces, al final, es una lógica populista institucionalizada, y eso hace que Argentina siempre viva en estado de crisis permanente, se salve apenas, etc. La diferencia de Venezuela y países como Bolivia es que no han logrado esa institucionalización del populismo, por lo tanto dependen de caudillos. Y han caído tan rápido, además, porque efectivamente las democracias que venían anteriores eran democracias muy deficientes, ¿ah? En algunos casos muy corruptas incluso. Y en el caso de Chile, creo yo que la tradición republicana chilena era mucho más sólida,
con alto y bajo, por supuesto, etcétera, pero no eran a niveles de los que había en Bolivia, en Venezuela. O sea, yo creo que hoy en Chile tenemos una tradición republicana mucho más sólida que la mayoría de los países latinoamericanos, y eso es como una cuenta corriente que tenemos que nos ha ayudado a no caer en la quiebra absoluta, pero esas cuentas tienen un límite. Las cuentas corrientes en algún momento quedan vacías y los países se quiebran. Nosotros todavía estamos girando en esa cuenta de una tradición republicana portaliana, por decirlo de alguna forma, que tuvimos en el siglo XIX y gran parte del siglo XX, y yo creo que esa es nuestra gran diferencia. Tenemos una cultura política que es distinta. Ahora, una cultura política que durante muchos años hacía que en Chile los que se metían a la política salían más pobres de lo que entraron. Yo recuerdo, hay una historia muy bonita, Alfonso Fuentes, que fue uno de los grandes políticos conservadores del siglo XIX. Cuando dejó de ser ministro de Educación, los amigos tuvieron que hacerle una colecta para que pudiese vivir unos 3 meses hasta que juntara nuevamente a sus clientes de la oficina de abogados. O sea, durante mucho tiempo nuestra política fue así, fue muy abnegada, fue muy republicana en el sentido romano, en el sentido de virtud cívica. Esos otros países no lo tuvieron. Nosotros fue un tesoro que tenemos que tratar de recuperar. Pero yo creo que ahí está la diferencia. Y además, porque en Chile hemos tenido también un trabajo de centro-derecha que con muchos altos y bajos, etcétera, ha sido de mucho mejor calidad que en otros países. O sea, la centro-derecha, nosotros somos una excepción en Latinoamérica. Prácticamente no hay partido centro-derecha en Latinoamérica. O sea, en el caso de Chile, o sea, si ocupáramos las lógicas de Chile, los partidos políticos de Latinoamérica empiezan del PPE para la izquierda. Nosotros somos algo único casi, y eso es algo porque hemos tenido también personas de centro derecha que se han preocupado siempre de participar en la cosa pública. O sea, las centro derechas en Latinoamérica en general, como decía Jaime Guzmán, en Argentina se dedicaban a jugar polo y le entregaban a Argentina al populismo y punto. La centro derecha, los intelectuales venezolanos se dedicaron a irse a Miami y dejaron a Venezuela al sol y reventaron. Nosotros hemos tenido siempre una participación de mucha gente que es la típica gente de trabajo, que no es politizada, que se levanta temprano, que trabaja, que paga sus impuestos y que le ha dedicado parte de su vida a la política porque sabe que no puede vivir en un país que no funcione políticamente bien. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes porque estamos justo en el tiempo, como están de moda los debates, vamos a dar un minuto desde William hacia acá, hacia el profesor Gonzalo, para que cierre una pequeña reflexión de lo que fue esta conversación y también cómo ver el futuro del país en un minutito, solamente consolidando todo lo que han conversado. Bueno, de mi parte, yo creo que, como dije en el texto, los momentos que se vienen ahora son bastante malos, bien paupérrimo el asunto. Sin embargo, yo creo que en algún momento tiene que decantar en alguna situación, digamos, estable desde el punto de vista socialdemócrata, digo yo. Esperemos que ellos sean los primeros en poner la piedra de tope en el asunto. Y claro, quisiera hacer la reflexión que en el fondo el trabajo que se está haciendo acá tiene que ver necesariamente con un trabajo cultural que se está haciendo hoy día. Por fin las nuevas generaciones, digamos, de ahora están tomando esta conciencia de cambiar las ideas y de dar esta vuelta larga de la que hablaba yo, y que esperemos que dé fruto. Mi primer libro, que espero que tenga algún sentido de bisagra, también pueda aportar obviamente a ese trabajo cultural que es de largo aliento. Gracias. Andrés. Oye, primero reivindicar el muro que nos abrió las puertas cuando estábamos partiendo, así que todos fuimos columnistas del muro, así que ahí, Gonzalo, muchas gracias. Bueno, voy a partir de atrás para adelante. También una de las semillas que hemos realizado con Ciudad Austral, Javier publicó su primer libro gracias a la colaboración de la Universidad San Sebastián,
de la Constitución Liberal de Guzmán. Interesante, porque en momentos donde no se discutía la Constitución, Javier publica este libro en el cual pareciera que hoy va a ser una pieza de historia. Pero bueno, ese es un trabajo intelectual bien interesante que hizo Javier para reivindicar los valores fundamentales de nuestra Constitución. Recientemente también, en conjunto con el Centro de Estudios Libertarios, publicamos el libro Nueva Derecha, una alternativa en curso, y que está ya disponible para adquirirlo en www.nuevaderecha.cl, la segunda edición, porque la primera se agotó. Y así como los entusiastas han estado presentes, han surgido nuevas personas que también defienden principios, valores e ideas, más allá de las distintas banderas que cada uno defiende o las inquietudes personales que van surgiendo. Mi llamado, más que solo pensar solo en la situación compleja que está viviendo el país, que analizamos aquí muy extenso con Gonzalo y con William, es llamar a la esperanza, a seguir luchando, levantándose temprano, trabajando duro, para poder no solo estudiar al adversario, sino que también tratar de darle una vuelta para buscar el sentido común de las personas, y de esa manera poder generar alternativas distintas para poder desarrollar los sueños de todos los chilenos, porque un país como el que tenemos hoy, donde para mí por lo menos hubiese sido imposible en los años 70 o años 60 de mi papá, tratando de ir a Valdivia desde Chiloé por un día en barco. Hoy tenemos la posibilidad gracias a la movilidad social, y eso es un país que construyeron muchos, que se sacrificaron y dieron su vida por legarnos ese Chile de oportunidades. Así que un llamado a ellos, a defender en nuestro país, y a sembrar la esperanza en que podemos mejorar las cosas. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Gonzalo. Sí, decir, yo siento que hoy día estamos como ese boxeador que sabe recién al primer ring, o sea, al primer round, y le llega una lluvia a combo. Y quedó medio material y no sabe bien todavía dónde está. Nosotros estamos ahí, estamos como tratando de fijar la mirada, ¿no? Porque este 18 de octubre fue un remolino de combo. Y perdimos muchas convicciones también, en el sentido de que empezamos a renegar de lo que habíamos logrado como país, empezamos a renegar de cosas tan importantes como la transición, empezamos a negar de los logros, empezamos a pedir disculpas por cosas que no hay que pedir disculpas, porque existían universidades privadas y las universidades privadas permitieron que más de 1 millón de chilenos sean la primera generación que entra a la universidad. O sea, empezamos a sentirnos culpables y renegar de todo lo que habíamos construido como país en los últimos 40 años. No sé si por temor, por debilidad, porque queríamos tratar de captar ese malestar, pero es la hora de volver a ponernos de pie y sentirse orgullosos de lo que hizo este país durante los últimos 40 años, porque es un ejemplo. Tendrá muchos defectos, muchas cosas que mejorar, etc., pero en las líneas gruesas es uno de los periodos más prósperos de la historia de Chile, junto con el periodo portaliano que va de 1830 a 1875. Son los únicos periodos de la historia de Chile donde Chile ha sido un motor gigantesco hacia arriba, y por lo tanto yo creo que hay que reivindicar eso, saber defenderlo mejor, porque como mencionaba en el libro de Daniel Manzuriza, nos fuimos quedando en silencio. Sí, nos fuimos quedando en silencio de explicar lo que estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo, es decir, de darle esa legitimidad propia de la democracia, que significa diálogo, y eso es lo que tenemos que recuperar hoy día. Así que ese es el desafío, y eso sobre todo para gente joven que no se siente acomplejada ni culpable por cosas que pudiesen haber pasado en tiempos pasados, sino que por el contrario miran hacia el futuro, y eso es lo que hoy día requiere la centro-derecha. Muchas gracias, Gonzalo. Nuevamente vamos a dar un aplauso a los tres invitados del día. Este foro tenía nombre a 2 años de la insurrección del 18 de octubre, análisis del proceso insurreccional chileno, violencia, proceso constituyente y refundación,
a pesar del titular bastante confrontacional, la verdad que nos vamos también con una mirada esperanzadora y la verdad un desafío para que todos también sigamos luchando por defender nuestro país y seguir defendiendo las ideas de la libertad. Así que como director ejecutivo de Fundación Ciudadano Austral, agradezco también a la revista Individuo, a Gonzalo, a Andrés, a William, también a Libertad y Desarrollo, que nos prestó también este salón, y la verdad que nos vamos muy contentos y esperamos poder seguir trabajando en conjunto en futuras actividades. Así que muchas gracias y muy buenas noches y gracias por estar presente acá.